Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Fernández Ávila, soy internista y reumatóloga, actualmente trabajo en los centros médicos Keralty en Bogotá y les damos la bienvenida a este módulo de REUMAP Educación en el que vamos a hablar del cuadro clínico y diagnóstico en artritis reumatoide. El principal mensaje de esta charla es que el dolor de la artritis tiene que ser inflamatorio, esa es su característica particular. Y esto se refiere a que el dolor es más intenso en las mañanas, empeora con el reposo y mejora con la actividad física. ¿Por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Porque tenemos otra enfermedad de dolor articular que es la artrosis o la osteoartritis, que también es muy frecuente en los pacientes, pero que al contrario tiene un dolor mecánico, que tiene las características contrarias a estas. Empeora con la actividad física y mejora con el reposo. Además del dolor inflamatorio, es muy frecuente que el paciente curse con lo que llamamos rigidez articular matinal, que mejora con el movimiento y en general tiene que ser mayor a 1 hora. Luego tenemos que fijarnos en el compromiso articular. En general es poliarticular, simétrico y compromete articulaciones pequeñas, que son las metacarpofalángicas, los carpos, las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas en los pies. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si tenemos un paciente con compromiso de grandes articulaciones como rodilla, hombro, cadera, no quiere decir que no tenga artritis reumatoide. Sin embargo, cuando tenemos un paciente más con un patrón asimétrico u oligoarticular, que quiere decir que tiene compromiso de 2 a 5 articulaciones, es muy importante que hagamos un diagnóstico y un interrogatorio más exhaustivo, porque esta característica asimétrica y oligoarticular es más frecuente de otras manifestaciones de otras enfermedades como la artritis psoriásica. Y al examen físico es fundamental encontrar lo que llamamos sinovitis y derrame articular, que se expresa clínicamente como una inflamación blanda. Cuando examinamos las manos de los pacientes o las articulaciones, vamos a encontrar que hay una tumefacción blanda que es fusiforme, es decir, alrededor de la articulación. Esto también es muy importante tener en cuenta por este diagnóstico diferencial con la osteoartritis, ya que vamos a encontrar nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard en dicha enfermedad, que al contrario se palpan duropétreos. Y otra característica muy importante es la tenosinovitis, que es la acumulación de líquido en la vaina del tendón, que puede ser tan crónica y persistente que llega a romper el tendón de los pacientes. Es muy importante también diferenciar los cambios crónicos. Esto que hablamos anteriormente son como las manifestaciones agudas de la enfermedad, pero también tenemos algunas deformidades que son de forma crónica, como las que podemos ver acá. ¿Por qué es importante reconocerlas? Porque una cantidad no despreciable de pacientes nos llegan al consultorio ya con estas manifestaciones puestas, es decir, ya no tienen un componente agudo, un componente inflamatorio y que si bien no requieren un tratamiento inmunosupresor, sí necesitan rehabilitación. La primera imagen que tienen a su izquierda es una imagen de un dedo normal con una alineación normal, lo que debería ser esperable en un paciente sin artritis reumatoide. Vemos la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal. La imagen que tienen a su derecha es una deformidad en cuello de cisne, donde vamos a encontrar una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica dorsal. Esta deformidad es la más discapacitante para el paciente porque pierde la capacidad de hacer la pinza. La que vemos abajo a la izquierda es la deformidad en botonera, donde los cambios son al contrario. Hay una flexión de la interfalángica proximal y una extensión de la interfalángica distal. Esta, si bien es una deformidad, entre comillas, no tan discapacitante, permite que el paciente siga haciendo pinza, por lo cual todavía puede hacer sus actividades de la vida diaria. Y en la última imagen que vemos a la derecha está la deformidad en dedo en martillo, que es la ruptura o la rotura del tendón de la interfalángica distal, por lo cual el dedo toma esa deformidad. Esto es muy frecuente en los dedos de los pies. Vamos a ver algunas imágenes. Estas son de artritis reumatoide temprana. Como ustedes pueden ver en la primera imagen se ve muy bien, se ve claramente la tumefacción en las interfalángicas distales, simétrica, pero a la derecha vemos que hay un paciente en que no son tan fáciles las descripciones de las que estamos hablando, tanto al examen físico como a la inspección. Depende mucho de la constitución del paciente. Entonces, en este caso nos vamos a ayudar mucho de los reparos óseos. Como ustedes pueden ver en la muñeca izquierda todavía se conservan los pliegues cutáneos. En el carpo derecho no se ven los pliegues, es decir que la muñeca está distendida, está tumefacta y por eso pierde los reparos óseos. Entonces en manitos que son un poco más difíciles de evaluar nos vamos a basar en los reparos óseos.
Estas son imágenes de artritis reumatoide tardía. La que pueden ver a su izquierda, vemos que en la segunda, tercera y cuarta metacarpofalángica está tumefacta. Hay que tener muy claro y tratar de diferenciar si esto está inflamado o no. Probablemente estos no tienen signos de inflamación. Esto probablemente es lo que denominamos panus, que es la acumulación de un tejido conectivo, que es crónica y que es esperable por la evolución natural de la enfermedad. Vemos la desviación cubital de los dedos, la atrofia de los interóseos y en el pulgar vemos lo que denominamos pulgar en Z, que es un dedo en botonera del primer dedo de la mano. En las imágenes de la derecha también vemos otros cambios de artritis reumatoide tardía de los que ya hemos hablado y vemos magnificado un pulgar en Z. Estos son cambios tardíos de la artritis reumatoide en los pies. Es muy frecuente la luz valgus bilateral y por el roce continuo con el calzado hay zonas de presión muy importante. Vemos los llamados dedos en martillo, que son más frecuentes en los pies, y la superexposición de los dedos por los trastornos de la alineación. Algo también muy importante que tenemos que verificar en el pie de los pacientes y es lo que se llama la caída del arco plantar. Las cabezas de los metatarsianos se van hacia la región plantar y generan también zonas de presión que son muy difíciles de tratar, sobre todo cuando ya se convierten en úlceras crónicas. Esta imagen debería ser anecdótica. Esta imagen no debería pasar en los pacientes, solamente en este tipo de charlas a modo informativo. Esta es la evolución natural de la artritis reumatoide sin diagnóstico temprano y sin tratamiento. Como ustedes pueden ver, estas secuelas son terriblemente discapacitantes para los pacientes. Estas manitos ya no pueden hacer nada. No se pueden vestir, no se pueden bañar, no pueden agarrar una taza. Limita completamente la actividad del paciente. Y esto definitivamente es debido a un diagnóstico y a un tratamiento tardío. Esta imagen no nos tiene que quedar en la cabeza grabado porque no tendríamos que volver a verla nunca más en nuestra práctica habitual. Fuera de las manifestaciones articulares, hasta en un 40% de los pacientes, se presenta lo que se llaman manifestaciones extraarticulares. Sobre todo se presenta en el sexo masculino, pacientes fumadores y que tienen altos títulos de factor reumatoide y anti-CCP. Obviamente estas manifestaciones se asocian con una mayor morbilidad debido a que están relacionadas con el curso crónico de la enfermedad, con la duración y una actividad inflamatoria sistémica persistente. Como podemos ver en la imagen, la manifestación extraarticular más frecuente son los nódulos reumatoideos que se presentan hasta en un 30% de los pacientes. Luego tenemos la xerostomía, que también es muy frecuente, un poco menos frecuente los compromisos pulmonares como la neumonía intersticial, el derrame pleural, las complicaciones cardíacas como la pericarditis, miocarditis, la cardiopatía isquémica y por suerte mucho menos frecuentes manifestaciones como la epiescleritis, la nefropatía membranosa, la amiloidosis secundaria y ni hablar de las manifestaciones hematológicas que son todavía menos frecuentes como el síndrome de Felty y la leucemia de linfocitos granulares grandes. Vamos a hablar un poco más extensamente de los nódulos reumatoides, que son la manifestación extraarticular más frecuente. En general se presentan o aparecen en las superficies extensoras, como en los codos y en los tendores extensores, como pueden ver en las imágenes, pero se puede generar o pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, incluyendo cuero cabelludo, región occipital. Hay un efecto que se llama efecto paradójico con el metrotexato y es que puede aumentar tanto el tamaño como el número de los nódulos, a menos que sean demasiados nódulos que sean dolorosos para el paciente y que sean incapacitantes. Este efecto paradójico no limita el uso del metrotexato. En el 2017, EULAR, que es la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología, definió esto que vemos acá, que es artralgia sospechosa de progresión a artritis reumatoide. Ellos definieron 7 parámetros que son los que vemos en la diapositiva. No quiere decir que con esto se haga diagnóstico de artritis, pero sí que el paciente cada vez que suma un punto adicional aumenta la sensibilidad y la especificidad de la probabilidad de que el paciente desarrolle una artritis reumatoide. Entonces, si tenemos estas características, el paciente tenemos que seguirlo periódicamente para que cuando ya haga una artritis establecida podamos tratarlo tempranamente. Estos parámetros son inicio de manifestaciones menor a 1 año, localización del dolor en las metacarpofalángicas, rigidez matinal mayor a 60 minutos, que este dolor sea más intenso o más severo en las mañanas, que el paciente tenga un familiar en primer grado con artritis reumatoide, que tenga dificultad para hacer puño, es decir, que tenga dificultad para cerrar la mano completamente en horas de la mañana y además el test de compresión que sea positivo. Esto se refiere a que hacemos una maniobra de compresión sobre las metacarpofalángicas o sobre las metatarsofalángicas del pie y esto produce un dolor agudo muy importante en el paciente.
Con respecto al diagnóstico de la artritis reumatoide, nos va a pasar como nos pasa con el resto de enfermedades reumatológicas. Un anticuerpo no hace diagnóstico de artritis, esto tiene que quedar muy claro. El diagnóstico de una enfermedad reumatológica es un conjunto de parámetros que nos orientan hacia un diagnóstico definitivo. Acá obviamente tenemos que reinterrogar muy bien al paciente en cuanto a antecedentes personales, antecedentes familiares. Claramente tiene que tener un dolor inflamatorio para poder pensar en artritis reumatoide. Obviamente cuentan y suman los hallazgos clínicos que encontremos y los paraclínicos, por supuesto, nos van a ayudar muchísimo para orientar el diagnóstico. En estos paraclínicos tenemos el hemograma, los reactantes de fase aguda, anticuerpos como el factor reumatoide, el anti-CCP, las radiografías, ecografía o resonancia y finalmente vamos a hablar de los criterios de clasificación. El hemograma, como todos sabemos, es algo inespecífico, no nos hace diagnóstico de artritis reumatoide, pero sí en el momento de la inflamación del paciente nos puede sumar datos para orientarnos hacia el diagnóstico. Por ejemplo, hasta el 50% de los pacientes pueden tener anemia normocítica normocrómica, que es la asociada a las enfermedades crónicas, a los procesos inflamatorios, aunque también puede ser microcítica hipocrómica por pérdidas sanguíneas, puede ser debida a una alteración en la producción de eritropoyetina, puede ser multifactorial. Y otro hallazgo relevante en caso de encontrarlo, la trombocitosis reactiva. Tampoco es específica de la artritis, pero en general se presenta en los brotes de la enfermedad y esto nos habla de un cuadro inflamatorio. Es importante tener en cuenta estas 4 manifestaciones que están abajo de la diapositiva porque esto nos puede hablar de alguna otra enfermedad asociada o nos puede reorientar el diagnóstico, sobre todo en mujeres en edad fértil. Estos son las citopenias: leucopenia, linfopenia, neutropenia y trombocitopenia. Esto no es usual en la artritis, sobre todo, como les digo, en mujeres en edad fértil. Si esto se llega a presentar, tenemos que ahondar un poco más en el interrogatorio dirigido. Reactantes de fase aguda: proteína C reactiva y eritrosedimentación globular. También sabemos que son inespecíficos, pero si estos están altos en el contexto de un cuadro inflamatorio, nos suman muchísimo para el diagnóstico, sobre todo para el diagnóstico diferencial con procesos de dolor articular que no son inflamatorios, como la osteoartritis y la fibromialgia. Nos sirve mucho para el diagnóstico, para el seguimiento y para el control del tratamiento. Ya vamos a hablar directamente de los anticuerpos. El primero que se describió fue el factor reumatoide, es un autoanticuerpo de tipo inmunoglobulina M dirigido contra algunos fragmentos de la inmunoglobulina G. Este factor reumatoide es pronóstico, es decir, que nos puede hablar de que el paciente puede hacer mayor daño estructural, es decir, erosiones, se asocia con formas más agresivas de la enfermedad y tienen peor pronóstico funcional. El rendimiento del test, digamos que es bastante bueno, la especificidad no es la que uno esperaría, 85%, lo cual nos quiere decir que hay un porcentaje de pacientes sanos que nunca van a desarrollar la enfermedad que pueden tener positivo este anticuerpo. La sensibilidad también es relativamente buena, hasta el 20% de los pacientes con artritis reumatoide seronegativa pueden tener positivo el anticuerpo y es muy importante tener en cuenta que la positividad o los títulos del factor reumatoide van aumentando con la edad y a mayor título, mayor especificidad, sobre todo cuando el título es mayor a 3 veces del límite superior normal, entonces esto nos aumenta un poco la especificidad del diagnóstico de artritis reumatoide. Como todos sabemos, no solamente el factor reumatoide se encuentra positivo en la artritis reumatoide, también puede encontrarse bastante elevado en el síndrome de Sjögren, casi hasta en un 90% de los pacientes. Tal vez es el principal diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide, en enfermedad mixta del tejido conectivo, en esclerosis sistémica, en lupus eritematoso sistémico y en las miopatías inflamatorias. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que no solo las enfermedades reumatológicas pueden aumentar el factor reumatoide, también lo podemos ver en endocarditis bacteriana, enfermedades hepáticas crónicas, infecciones virales, enfermedad pulmonar intersticial, sarcoidosis y neoplasias. Por eso es fundamental el interrogatorio dirigido en este tipo de pacientes. El siguiente anticuerpo es el anti-CCP o péptido citrulinado. Esto es un antipéptido cíclico citrulinado que reacciona contra unos residuos de una proteína llamada filagrina. El rendimiento global de este test es mucho mejor que el del factor reumatoide. La especificidad alcanza un 95%. Sin embargo, tenemos un porcentaje bajo de pacientes que también lo pueden tener positivo sin tener la enfermedad. La sensibilidad se mantiene. Acá digamos que la ventaja es que los pacientes con artritis reumatoide temprana hasta el 60% pueden positivizar este anticuerpo y los pacientes con artritis reumatoide seronegativa hasta un 30% pueden tener este anticuerpo positivo.
Este anticuerpo también es pronóstico, es decir, se asocia a mayor daño estructural, mayor actividad, mayor mortalidad, sobre todo en manifestaciones cardiovasculares, predice el desarrollo de manifestaciones extraarticulares, principalmente pulmón, corazón y ojo. Al igual que el factor reumatoide, también lo podemos encontrar positivo en otras enfermedades, estas sí puntualmente reumatológicas, pero como ustedes pueden ver en el cuadro es mucho menor el porcentaje. Lo podemos ver en el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome de Sjögren, granulomatosis con poliangeitis, artritis psoriásica y artritis idiopática juvenil. Con respecto a las radiografías, realmente nos aportan muchísima información. Hay hallazgos que son tempranos, hallazgos que son tardíos, nos sirven demasiado para la aproximación diagnóstica, para evaluar el daño estructural, la severidad, la progresión y también nos aportan algún dato para ver la respuesta al tratamiento. En las manos las proyecciones más frecuentes son postero-anterior, lateral y oblicua, y en los pies en general pedimos antero-posterior, lateral y oblicua media. En general estos cambios son bilaterales y simétricos. Los hallazgos más relevantes de forma temprana es el aumento periarticular de las partes blandas, que se puede distinguir bastante bien en la radiografía, la osteopenia yuxtaarticular o en banda, que es periarticular, ahora vamos a ver unas imágenes. El espacio articular, hay un común estrechamiento, una disminución de la luz articular, pero de forma regular y uniforme, que también es muy importante diferenciarla de la osteoartritis, que hace una disminución del espacio de forma irregular y asimétrica. Y las erosiones características de la artritis reumatoide son los que llamamos marginales. Acá traje esta imagen para que entendamos un poquito mejor todas las enfermedades que producen erosiones en el hueso. Abajo tenemos a la artritis reumatoide, es una erosión marginal, es decir, donde se termina el cartílago hay una zona que se llama zona desnuda de cartílago y ahí es donde se generan las erosiones marginales de la artritis. Arriba podemos ver las de artritis psoriásicas, también son marginales, pero hay además producción o proliferación ósea, esto es lo que llamamos erosiones en orejas de ratón. A la derecha vemos las erosiones de gota, que son mucho más extensas, son además yuxtaarticulares, y vemos las erosiones de la osteoartritis erosiva, que en general son centrales. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de radiografía. En amarillo y señalado con flechas vamos a ver las erosiones marginales que están al final del cartílago en la zona desnuda, y con rojo están señalados la disminución de los espacios articulares, que es uniforme y simétrica. En esta radiografía, en amarillo está señalado lo que llamamos osteopenia yuxtaarticular, es decir, es una banda radiolúcida tanto a la parte proximal de la interfalángica medial y de la parte distal de la interfalángica proximal. En rojo está señalado la disminución del espacio articular entre el radio y el cúbito y los huesos del carpo, que es muy característica en la artritis, y en azul está señalada la anquilosis intercarpiana, que es toda la pérdida de los reparos óseos de los huesos del carpo. Esta radiografía es de unas manos de un paciente con una R mucho más avanzada. Como podemos ver en lila hay una subluxación articular de las interfalángicas distales, del pulgar. Acá tal vez se ve mejor que en la radiografía anterior. En amarillo se ve la banda de osteopenia yuxtaarticular en los 4 dedos de la mano. En azul está señalado la anquilosis intercarpiana, que es muy típica de esta enfermedad, y en rojo la disminución del espacio articular. La ecografía es una herramienta diagnóstica muy útil para la artritis reumatoide. Desafortunadamente en Colombia no tenemos una disponibilidad de este recurso, los reportes se demoran bastante, entonces por eso tal vez no la pedimos con demasiada frecuencia, pero se ve perfectamente los hallazgos de la artritis reumatoide, distensión de la cápsula articular, proliferación sinovial, incluso puede haber señal Doppler positiva que habla de una sinovitis activa e incluso podemos ver erosiones óseas. La resonancia magnética en realidad la dejamos más para cuando tenemos duda diagnóstica, cuando hay duda en la efectividad del tratamiento. También podemos ver erosiones y también podemos ver sinovitis, pero no es un estudio que pedimos ni para hacer diagnóstico ni para control de rutina. Vamos a hablar un poco de los criterios de clasificación ACR EULAR 2010. Como su nombre lo indica, son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. Estos criterios se utilizan para categorizar pacientes e ingresarlos en ensayos clínicos. Sin embargo, están basados en las manifestaciones más frecuentes desde el punto de vista epidemiológico. Entonces nos sirve mucho como para orientarnos las manifestaciones clínicas más frecuentes, pero no hacen diagnósticos. Si yo tengo un paciente con una alta sospecha de artritis reumatoide, por más de que no cumpla los criterios de clasificación, ese paciente tiene artritis reumatoide y hay que tratarlo en consecuencia.
Los criterios tienen como 4 secciones. La primera es el compromiso articular. A mayor compromiso articular y de articulaciones pequeñas tiene mayor preponderancia. Más de 10 articulaciones tiene el puntaje mayor, 5 puntos. En cuanto a la serología, debemos tener al menos una prueba, factor reumatoide o anti-CCP, y cuando están en títulos que se denominan fuerte positivo, que es mayor a 3 veces el límite superior normal, puntúa con 3 puntos. Reactantes de fase aguda, puede ser cualquiera de los dos, PCR o eritrosedimentación globular anormal suma 1 punto, y la duración de los síntomas mayor a 6 semanas nos suma 1 punto. Para que el paciente clasifique en estos criterios debe tener más de 6 puntos. Y hay algo muy importante, y es que para empezar la clasificación de un paciente debe tener por lo menos una articulación inflamada clínicamente, y por supuesto que estemos pensando en artritis, que ya hayamos descartado otras causas como gota, artritis psoriásica, lupus. Obviamente clasificamos a un paciente pensando que puede tener artritis psoriásica. Finalmente, quiero mencionar este algoritmo de manejo de dolor articular que fue diseñado por el doctor Daniel Gerardo Fernández Ávila. Ahí tienen la referencia si quieren verlo un poco con más detalle. El doctor Fernández es uno de los creadores de REUMAP. Y es muy interesante porque él en este algoritmo organiza o incluye todas las enfermedades o las posibles enfermedades que generan dolor articular. Como ya lo he mencionado varias veces, comenzamos con el dolor articular inflamatorio. Sí o sí, el paciente tiene que tener un dolor inflamatorio. Si el paciente no tiene características inflamatorias, tiene características mecánicas, nos vamos a ir a la derecha del algoritmo porque estaremos pensando en algo como una artritis, una osteoartritis o una artrosis. Si el paciente cumple con el criterio de dolor inflamatorio, vamos a ver cuántas articulaciones están comprometidas. Puede haber compromiso poliarticular, que son más de 5 articulaciones, u oligoarticular, que son de 2 a 5 articulaciones comprometidas. Y luego vamos a ver cuáles están comprometidas, que en general son las manos, los pies y las muñecas. Si cumplimos con estos 3 criterios, vamos a ahondar en el interrogatorio dirigido y en el examen físico. Seguramente vamos a encontrar que el paciente tiene rigidez matinal mayor a 60 minutos, dificultad para empuñar, compromiso simétrico, test de compresión positivo, y al examen físico seguramente vamos a encontrar sinovitis en las articulaciones pequeñas. Acá es muy importante lo que voy a mencionar. Cuando el paciente cumple con estas características y sobre todo en mujeres jóvenes en edad fértil, tenemos que seguir con el interrogatorio dirigido y preguntar estas características: rash malar, úlceras orales, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud y caída abundante del cabello. Si la paciente o el paciente en menor medida presenta estas manifestaciones clínicas, recién ahí vamos a pedir los otros anticuerpos: los ANAS, anti-DNA, anti-SMID y el complemento. Es muy importante tener en cuenta que para pedir un anticuerpo hay que tener manifestaciones clínicas, porque como ya lo hemos mencionado, hay pacientes que nunca en su vida van a desarrollar la enfermedad, pero que pueden tener el anticuerpo positivo. Entonces, a menos que el paciente no tenga estas manifestaciones, no vamos a pedir estudios adicionales. Entonces, vamos que el paciente tiene un dolor inflamatorio articular, tiene compromiso poli u oligoarticular de pequeñas articulaciones con estas manifestaciones clínicas. Entonces, procedemos a pedir los estudios de extensión, que en este caso serían radiografías de manos y pies, los reactantes de fase aguda, el factor reumatoide y el anti-CCP. Y con todo esto podemos hacer el diagnóstico de artritis reumatoide de una forma más acertada y tal vez sin necesidad de pedir estudios adicionales que no sean los necesarios para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Quiero finalizar comentándoles que en REUMAP, en la aplicación de REUMAP van a encontrar todas estas herramientas de las que hemos hablado. Podemos entrar a través de 2 formas: por criterios de clasificación y tamizaje en artritis reumatoide. Vamos a encontrar este algoritmo de dolor articular, los criterios de clasificación y la definición de artralgia sospechosa, o podemos entrar directamente en la enfermedad, artritis reumatoide, y en calculadoras médicas vamos a encontrar todas estas herramientas. Les dejo algo de bibliografía por si quieren ahondar un poco más en el tema. Muchas gracias por la atención. La idea de estas charlas es que podamos hacer un diagnóstico temprano y por supuesto un tratamiento temprano para evitar que los pacientes se lesionen y tengan un deterioro en su calidad de vida. Así que espero que hayamos podido aportar algún dato útil para su práctica habitual. Gracias por la atención.